Una de las grandes oportunidades que Dios nos brinda es tener el tiempo para invertirlo sabia y prudentemente. Y esa es una decisión que cada una de nosotros o cada uno de nosotros tenemos la capacidad de elegir qué hacer con nuestro tiempo. Y una gran mayoría dice no tengo tiempo. El problema es que les falta administrar su tiempo. Dios por la oportunidad que tú y yo tenemos de venir hoy, de dedicar este tiempo, y al igual saludando a aquellos que están ahora insertándose, agregándose al estudio, bienvenidos, porque este tiempo no es ni una pérdida, ni tampoco un desperdicio. Esta es la mejor y más grande inversión que tú vas a hacer para tu presente y tu futuro. Esto es algo que te va a repercutir donde quiera que tú vayas, donde quiera que estés, porque el mañana no lo sabemos. Dios puede moverte de ciudad o puede llevarte a otro tiempo de oportunidades y lo que aprendiste o dejaste de aprender hoy será el grave conflicto. Así que mientras se tenga oportunidad, agradezcamos a Dios por el tiempo que nos brinda, de poder dedicar estas horas para estudiar lo que siempre estará presente. Caminar con el Señor. Bien, abre tu Biblia por favor al libro de Lucas capítulo 12 y estaremos entrando en una parábola que el Señor Jesús coloca para instruir a las multitudes que están a su alrededor y a la vez hacerlo claro para que trascienda a lo largo de las generaciones y mantener la claridad de esas palabras que el mismo Señor Jesús estableció. Si ya estás en tu lugar apropiado, por favor, trata de apagar o poner en silencio tus Game Boys, por favor. De esa manera tendremos la oportunidad de mantener toda la expectativa, nuestra atención ahí. Acerca tu cuaderno de notas. Algunos ya tienen las enviadas previamente para esta noche. Y vamos a orar, a pedir a Dios dirección. Esta parábola nos va a llevar a una etapa donde el Señor Jesús va a tratar algunos temas muy importantes que hoy vivimos dentro de la iglesia desfasados de estas verdades. Uno de los grandes problemas que encontramos en la iglesia actualmente es el abandono, el desligarnos de las verdades, y esto ha propiciado una enorme crisis como resultado de pretender creer que sin la palabra podemos tener una vida cristiana, y eso es imposible. Vamos a orar y pedirle a Dios dirección. Por favor, alguno de ustedes, diríjanos. ¿Quieres acompañarme cerrando tus ojos para no desviar nuestra atención y de esta manera enfocar todo lo que requerimos? Oh Altísimo Dios. Gracias mi Dios, gracias mi Señor. Oh precioso y maravilloso. Dispuestos, Señor, te damos prestos honor, a escuchar tu palabra, aprender más, Señor. El deseo de mi corazón y de cada uno del que desea unirse hoy, Señor, es aprender de tu esencia, de tu carácter, Señor, de aquello que ya has dejado en tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ver lo espiritual, permítenos entender y aplicar, Señor, este mensaje en nuestra vida. Sé tú a través del pastor, Señor, y permítenos, Señor, en nuestro entendimiento poder conocer la verdad que está estipulada, Señor. Eres grande, eres maravilloso y queremos conocerte más, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Debemos recordar una vez más que la vida de nosotros como creyentes se sustenta bajo principios, preceptos que determinan nuestra vida, nuestra conducta, nuestras relaciones. Es una palabra que requiere practicidad, porque si solamente fuera una adquisición intelectual de las verdades, estaríamos negando la eficacia de la palabra. Y el poder transformador de esta misma nos permitirá adentrarnos en una oportunidad más profunda de ir retirando aquellas cosas que nos limitan, nos impiden nuestro desarrollo y propiciando que el Espíritu Santo continúe obrando en nosotros. Bien, así que tú y yo giramos, o nuestros principios
nuestra conducta gira en base a una palabra ya establecida. Es decir, sin cambios, sin alteraciones, es la palabra de Dios. De esta manera encontraremos cómo debemos vivir día con día, cómo debemos comportarnos en las diversas escenas de la vida y las relaciones humanas que tenemos. De esta manera, cuando decidimos sustraernos de los principios para establecer los propios o abrazar otros, estaremos negando la realidad, la efectividad que esa palabra posee. Por lo tanto, mientras tú y yo recordemos estos principios, nos van a ser útiles a lo largo de los días. Porque vas a enfrentar una gran cantidad de propuestas el día de hoy. Y mientras más avanza la sociedad en tiempo, se convertirán en mayores propuestas para vivir de la manera que las personas se sientan bien, sin importar si es correcto o incorrectamente. ¿Vamos bien? Vamos a leer entonces los versos 16 al 21 de Lucas 12. Y agradecemos también a quienes están a través de las redes sociales, sus comentarios, sus aportaciones del tema en relación, porque después preguntan, oye, ¿qué va a ser de los de allá? No, de lo que tenemos hoy en clase. Ese es el punto focal, ¿sí? Permíteme leer entonces el verso 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Qué declaración, qué contrastes, qué perspectivas tan distintas, cuando en realidad la labor a la cual vamos a entrar de este hombre hacendado, de este hombre que tenía una heredad, hizo una gran cantidad de esfuerzos para lograr alcanzar una cosecha de tal magnitud. ¿Sí? ¿Alguien leyó alguna aportación previa antes de iniciar? Que nos apoye, nos enriquezca, nos dé alguna claridad al respecto. Bien. Jesús siempre... no vi si está Alfredito. Sí, Alfredito. Yo estaba viendo después de lo que estaba leyendo, que estaba pensando en sí mismo. Ajá. Y me hacía recordar la cita que leyó hoy en la mañana Adrián, que ya la había leído yo y me enriqueció mucho. Se las comparto, es Proverbios 11, dice 11:26. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Ajá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procure el bien, busque el favor. El que busque el mal, le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Me acordaba de cómo piensa en todo en él. Ajá. Y cómo nos explicaba hoy en la mañana Adrián que darle uno de lo que uno tiene y no quedarse uno con todo lo... Qué bien. Excelente. Esta parábola tiene muchas implicaciones al respecto, pero está hablando prácticamente de la avaricia, del hedonismo, del egocentrismo. Está hablando de una gran cantidad de condicionantes que el día de hoy la mayoría de las personas abraza, vive, cree y practica. Eso es algo que necesitamos recordar. Y mientras se incentive la conducta del sentimentalismo, que lo que más te guste, eso haz sin saber o
retirando si es correcto o incorrecto. Es un conflicto que tenemos actualmente. Bien, ¿qué está sucediendo? El Señor Jesús está instruyendo a una multitud. Y eso es impactante porque la gente venía a escuchar a Jesús. La gente venía a buscar el pan, venía a buscar el agua, venía a buscar quien les hiciera entender las verdades antiguo-testamentarias con claridad, que les hiciera más fácil el entendimiento, que les permitiera ver de una manera tangible, concreta, palpable, lo que las antiguas escrituras decían, porque sus maestros, los sacerdotes, fariseos y todos los involucrados en la enseñanza se habían convertido en dogmas, se habían olvidado de explicar y hacer entender la palabra para colocar una serie de argumentos que, lejos de propiciar que el primer mandamiento se hiciera realidad, que dice: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu capacidad intelectual. De esta manera se había perdido una de las grandes prioridades: instruir bajo el contexto de enseñar. Por eso nuestra fe no es el resultado de la ignorancia, ni de una fantasía, ni de posturas. De hecho, el libro de Romanos es uno de los más claros para establecer que tú y yo necesitamos hacer uso de nuestra capacidad intelectual, porque la fe y la mente pueden entonces convertirse en uno solo para propiciar el desarrollo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice: para su culto racional, no sentimental. Tenemos que darnos cuenta que la mente, es decir, la claridad de pensamiento, es una verdad innegable. Y dentro del contexto cristiano, si algo debe prevalecer, es el conocimiento. Por eso el apóstol Pedro decía: agreguen a su fe conocimiento, agreguen virtud. O sea, él está colocando una serie de condicionantes. ¿Para qué? Para que el creyente no sea una persona crédula, sino por el contrario, una persona sustentada en verdades sólidas, firmes, que lo mantengan a pesar del entorno social donde se desenvuelva, bajo la misma bandera que la palabra de Dios es inalterable y es eterna. Así que el Señor Jesús está compartiendo a las multitudes acerca de algunos temas relacionados con la vida, con la provisión, con la dependencia divina. Y mientras Él está hablando, las multitudes están dándose cuenta de quién era Él. La palabra encarnada, transmitiéndola con la claridad. La palabra haciéndose realidad delante de ellos. Lo que nunca habían escuchado les fue contado. Lo que nunca habían conocido ahora estaban entendiéndolo de primera mano. Y la estaban escuchando del autor de la vida misma. Ellos estaban en el lugar privilegiado con el mejor maestro de todos los tiempos, con el Señor Jesús. Así que ellos estaban absortos, a pesar de que algunos lo seguían por la comida. Pero mientras Él estaba enseñando las palabras doctrinales, había una autoridad que le caracterizaba, porque nadie tenía esa capacidad de instruir, de enseñar, de hacer la verdad revelada de una manera en que todos pudieran entender con claridad lo que estaba hablando. Qué importante. Y mientras Él está hablando al respecto, entonces se acercan dos hermanos, pero no eran Pedro y Pablo, eran dos hermanos que se acercan con una problemática de la vida cotidiana y le dicen: maestro. En los versos 13 al 15 vamos a ver cuál es el antecedente del por qué surge esta parábola. ¿Alguno lo puede leer, por favor, mientras lo encuentras? Los versos 13 al 15 nos dan el antecedente de cómo es que Jesús siempre entendía, escuchaba y colocaba una respuesta tan clara que debería revelar a través de un ámbito natural, de un ámbito cotidiano que las personas podían conocer de primera mano, revelar la verdad espiritual de esta manera que pudiera ser clara, entendible y a la vez práctica.
Vamos a leer los versos 13 al 15, por favor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este es el tema y el significado de la parábola que va a colocar. Recuerden, este es el punto que está tratando. Él está diciendo que la cantidad de bienes no determina la vida misma de una persona. Él está enseñando que de la abundancia del corazón abra la boca. Donde está tu tesoro estará tu corazón. Jesús está enseñando entonces, en base a estas preguntas o a esta postura, que es un tema actual. Y uno de los grandes problemas que se tienen en una herencia es cuando los padres, por diferentes motivos, no establecen cuál o cómo debe ser la repartición de esos bienes. Y yo conozco muchísimas personas que ya ni son hermanos, porque llegado el momento les ganó la avaricia. Porque los papás a veces dicen, bueno, mis hijos no, pero ¿qué tal tus nueras o tus yernos? Qué tremendo, ¿va? Y esto es un tema que finalmente, aunque no es lo que tenemos que tocar, pero es algo que tenemos que aprender. Yo a mi papá siempre, antes de partir, le dije a mi papá, tú necesitas dejar por escrito cuál es tu voluntad. A lo mejor tú no te vas a atrever. Yo sí. Mis hermanos me decían, pues es que tú eres el pastor, tú dile. ¿No? Pero es necesario, cuando se toque esa problemática, en el amor del Señor, coloca esta condicionante porque ellos se van y ya no saben qué pasó. Pero si es posible, ¿por qué no hacer lo más transparente, con la legalidad suficiente, donde todos puedan saber cuál es la voluntad? ¿Sí? Así que entendemos entonces que estos dos hermanos inician una serie de condicionantes legales, porque no se ha advertido qué o cómo había hecho un testamento, aunque la ley en el libro de Deuteronomio siempre habló acerca de los aspectos en relación con la herencia. Por ejemplo, decía que al primogénito, por encima de, y el texto dice textualmente, cuando dos mujeres, la rechazada y la amada, está hablando de un divorcio. Qué tremendo, ¿va? La amada es la actual, la rechazada es la anterior. Bueno, lo pongo en perspectiva. Y dice el texto que si el hijo de la rechazada es el primogénito y el hijo de la amada también está en el contexto de recibir la herencia, el hijo de la rechazada debería tener el doble porque es el primogénito. Qué tremendo. Ese es bíblico. Eso es bíblico. O sea, el primogénito tenía esas condicionantes. Es obvio que la primogenitura tiene una gran cantidad de privilegios, pero a la vez de responsabilidades. O sea, tiene que haber ese balance. Pero bueno, regresemos a la clase. Pero es necesario que ustedes lo tengan presente, porque el libro de Deuteronomio no había negado ninguna condicionante del ámbito social, legal, cultural, para propiciar las buenas relaciones dentro de la familia. Así que estos dos hermanos tienen un conflicto que es una repetición de todos los días, en todos los lugares, sin importar lengua, cultura, trasfondo. La gran mayoría, si no hay algo específico, y aun cuando hay, trata de alterarse este conflicto. Bien, el Señor Jesús escucha lo que está sucediendo y Él decide sustraerse de una manera abierta, clara, para decir quién me puso por juez.
¿Quién me colocó para que sea quien divida una situación de esta naturaleza? Pero es donde precisamente coloca el inicio de esta parábola para darles con claridad qué es lo que importante en la vida, cuál es el tema de la vida, qué es lo que se debe hacer cuando los bienes se multiplican, cómo aprender a vivir dentro de ese contexto. Y eso es muy importante, porque una de las pruebas más grandes para todo creyente y probablemente también para la mayoría de las personas es cuando repentinamente las personas se enriquecen, cuando no les costó, cuando no crecieron con eso, y se convierte entonces en un mundo donde se pretende comprar todo y se olvidan de Dios, se olvida su dependencia de Dios, porque los múltiples recursos parecen generar una condicionante de inhibir el pensamiento apropiadamente para establecer que las posesiones son lo mayor o lo mejor que una persona puede tener en la vida. Qué impactante para ti y para mí es esto. Bien, entonces el tema, estamos hablando del valor de la vida, de lo que significa, y Jesús coloca entonces una historia que llamamos el rico insensato o el necio, que es algo muy parecido, tienen misma connotación. Y Jesús empieza por decir entonces la parábola, y entendemos que esta es una historia de éxito, de planeación, y tenemos que entender esto porque a veces somos tan cerrados, y lo digo tan cerrados, porque a veces somos ignorantes cuando deberíamos tener la verdad muy clara. Lo que está aconteciendo aquí, Jesús está dando honor a quien honor merece. Él no está colocando una disminución de las capacidades y talentos de una persona. Aquí Jesús está hablando de una persona con una gran habilidad, con una gran tenacidad, con diligencia, con perseverancia. Una persona que decidió planear para obtener resultados apropiados. Y me cuesta trabajo a mí que en la iglesia no tengamos muchas personas pensantes. Cuando hablo de iglesia, hablo de toda la iglesia en su contexto. Porque si algo debemos aprender es que la Biblia nos enseña cómo vivir y qué hacer. Esto es importante. En uno de los Fake Café recibí, directamente, no escrito, una persona se acercó y me comentó: qué bueno que tocas temas de administración, de liderazgo, porque yo, en la empresa donde estoy, les comunico a todos cuando tienes temas de esos. Y aunque no son creyentes, los están viendo y aprendiendo. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está hablando de esto. ¿Qué dice el verso 16? Eso es muy importante. La heredad de un hombre rico había producido mucho. ¿Cuál era la razón? Jesús está comentando que la preparación de esta persona puso en práctica todos sus recursos disponibles. Aprovechó las condicionantes, los tiempos, los momentos para poder hacer posible que su tierra produjera lo que nunca antes. De esta manera estás hablando de una persona con un alto grado de efectividad de responsabilidad. Una persona que siempre determinó vivir por resultados. Qué tremendo, la mayoría de personas no quiere vivir así. Pues ahí verás, si sale eso es bueno. Y es lo que el Señor Jesús está enseñando, que la heredad de este hombre había traído una enorme cantidad, es decir, una riqueza exponencial de lo que nunca anteriormente él había palpado. En otras palabras, la riqueza lo sorprendió, la prosperidad lo alcanzó sin percatarse que esto le iba a acontecer. Entra en una esfera nueva, en un escenario distinto de lo que antes tenía o de lo que estaba acostumbrado. Y ahora al recibir toda esta serie de recursos dice: wow, ¿qué voy a hacer? Pero permíteme hacer una breve pausa. Jesús está hablando ¿a quiénes? A los judíos, a su pueblo judío.
Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, aunque tenemos los dos ámbitos, vamos a tocar 2 puntos, versos 8 y verso 12. Para un judío, la bendición representaba que Dios estaba interviniendo en cada aspecto de su vida, y principalmente la labor fundamental de trabajar, de dedicar su trabajo, de estar en bien con Dios, de cumplir con sus ofrendas y sus diezmos. Dios tenía un pacto de bendición para ellos. Vamos a leer 28:8, por favor. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta es una promesa que el pueblo judío hasta el día de hoy tiene. Así que Jesús está compartiéndoles lo que ellos tenían anticipadamente ya conocido. ¿Qué decía Deuteronomio? Para ellos, para los judíos, así actualmente, ellos conjugan y dan un mismo valor, que la prosperidad es una bendición de Dios, que las bendiciones son un regalo de Dios. Para ellos es colocar de una manera conjunta que la riqueza es un símbolo que Dios está con ellos, pero no necesariamente es así. Pero en ese tiempo, para el primer siglo que Jesús está hablando, el pueblo judío entendía claramente que la bendición de Dios, cuando estás en buenos términos con Él, prosperaría tu obediencia, recompensaría su búsqueda. De esta manera sus graneros estarían contundentes. Vamos a ver el verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Wow. Para los judíos, cuando salen de Egipto, y espero que recuerden esta escritura, el Señor les dice, porque a la tierra que van es tierra de montes y valles, montes y vegas, dice la palabra. ¿Por qué? Porque para ellos los montes iban a florecer como resultado de la lluvia que Dios enviaría, no como la tierra que estarían en Egipto, de un río, que dependían de un río. Ya debemos tener esos antecedentes. Por eso para ellos la lluvia era el regalo del cielo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ahora sí estamos entendiendo, para nosotros quizás desconocido esa esfera, pero lo que Jesús está compartiendo para ellos era como decir, ¡hey! Es cierto, ya lo sabía de niño, ya había escuchado esa historia, ya lo habíamos aprendido. La lluvia es un regalo de Dios. Por eso cuando el pueblo judío habla de lluvias, es un sinónimo de respaldo divino, de bendiciones del cielo. Por eso encontramos que en el Nuevo Testamento dice lluvias de gracia. ¿Sí? ¿Qué está sucediendo entonces? Que la intervención de Dios hizo prosperar el trabajo, la labor de aquel que había decidido no cruzar los brazos, no ser un conformista. Él decidió prepararse y dar lo mejor de sí mismo, y Dios hizo posible lo imposible. Por eso el Salmo 1, ¿qué dice? Para aquel que se acuerde. De pecadores, sino que en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. ¿Y qué más? Junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace no prosperará. Este es el pacto de Dios, y todo lo que hace prosperará. Jesús está hablando entonces de una realidad del pacto, de una condicionante que iba a ilustrar de una manera gráfica, tangible, comprobable, la respuesta que estos dos hermanos estaban pidiendo. ¿Por qué? Porque estaban esperando que la riqueza fuese la prioridad en su vida. Y el Señor utiliza ese escenario perfecto para establecer la enseñanza correcta. Ahora tú y yo necesitamos compenetrarnos más con esas palabras del Antiguo Testamento para poder tener elementos contundentes cuando Jesús está hablando de las parábolas. Porque siempre va a utilizar los elementos naturales para revelar una verdad espiritual aplicable en todo momento.
Así que, por eso dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Ah, pero queremos ser más buenos que el Señor. Y Él tajantemente dice, si tú trabajas, tienes derecho a comer. Si no, bye. ¿Va? Pero a veces nosotros queremos ir y llevar comida, queremos darles aquí, cuando en realidad lo que necesitamos es llevarles el mensaje glorioso del Evangelio. Bien, ¿qué está sucediendo? Que estos dos hermanos estaban colocando como prioridad las cosas materiales antes que las verdades espirituales. ¿Vamos bien? ¿Sí? Eso necesitamos tenerlo muy claro. Recuerden, Jesús le está hablando a su pueblo, no nos está hablando a nosotros en primer lugar. Nosotros extraemos la enseñanza para aplicarla a nuestro tiempo y momento, esos principios. Pero Jesús está tocando temas que tienen que ver con la ley. Recuerden por favor eso, porque por eso nos desviamos en las parábolas, porque les damos una interpretación privada, personal. No, tenemos que darle el mensaje que Jesús está transmitiendo a su pueblo, sus implicaciones y lo que a nosotros posteriormente nos va a alcanzar. ¿Qué sucedió? Estamos entendiendo entonces que la multiplicación de la cosecha los sorprende. Y llega un momento en que Él dice, ¿qué haré? Esa es una pregunta válida. Ahora, debemos recordar, Jesús nunca condenó ni censuró la riqueza. Eso debemos advertirlo y puntualizarlo. Eso es algo que debemos siempre tener en perspectiva. Aunque es que Jesús dijo que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. No se refería a eso. Es como si dijeran todos los pobres van a entrar al cielo. No, Jesús no estaba hablando de eso. Jesús estaba hablando de el pobre en espíritu, aquel que reconoce su necesidad, que depende de Dios, que camina en humildad, que es obediente a la palabra. Estamos hablando de un contexto distinto. Así que lo que está haciendo el Señor entonces es declarar qué hacer con los excedentes que había recibido, ¿no? Este hombre entonces, absorto en sus pensamientos debido a la cantidad exponencial de la riqueza que emerge de su cosecha, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Pero él solo está pensando en aspectos netamente materiales. Recuerden, ¿cuál es el tema que estamos hablando? ¿Cuál es el tema que Jesús tocó? Una es la avaricia, el hedonismo, el narcisismo, pero también está hablando del valor de la vida. Del valor de la vida. Por eso dice que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Y Jesús está tocando la esfera material. Es decir, es como la doctrina de la prosperidad hoy. Promete más de lo que puede dar, pero promete lo que no debemos anhelar, lo que no debemos tocar como prioridad, que es la avaricia. Y la doctrina de la prosperidad siempre despertará un insaciable deseo de poseer, de adquirir, de tener, de acumular. Ese es un problema que tiene la doctrina de la prosperidad. Y hoy lo vamos a ver con mayor claridad. Digo, respetando a quienes piensan que eso es lo correcto, nosotros tajantemente decimos no a la doctrina de la prosperidad. Porque no es una doctrina emanada de las verdades que Jesús instruyó. Entonces, ¿qué dice él? Verso 17, nos vamos a ir ahí. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar? Para él vino a ser esta condicionante un conflicto porque la riqueza le generó un problema. ¿No se les hace conocido? Que viene la riqueza y genera conflictos. A veces genera más problemas de los que puede solventar, porque se encuentran con aspectos que antes no conocían y resulta que son más dañinos, demandantes, que lo que antes pudieron haber manejado. Así que él dice ahora, ¿qué voy a hacer? Y se encuentran con dos aspectos muy claros: poseer
y acumular. Qué increíble. Recordemos, Jesús nunca censuró la riqueza. De hecho, el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo 6 que el problema de la riqueza es el amor que tenemos hacia ella. Es decir, la postura que tenemos hacia el dinero. El dinero es neutro, es decir, ni hace bien ni hace mal. El dinero es acorde a la postura que nosotros tenemos para con las riquezas. Y esto es lo que vamos a ver, que la riqueza puede ser una de las peores maldiciones que a una persona le puede acontecer, porque se vuelven esclavos del dinero y no los amos para gobernar el dinero, que es muy distinto. ¿Vamos bien? Bien, ¿qué sucede? Dice aquí, verso 17, no tengo dónde guardar mis frutos. Y la respuesta, él llegó a una conclusión y dijo, verso 18, esto haré. Derribaré mis graneros y lo haré completo. Es decir, él pensó de una manera natural, sabiamente. Este no es la censura. Jesús está dando el procedimiento de qué hacer cuando los bienes se multiplican y qué no hacer cuando también están ahí en abundancia. Jesús está señalando que lo más apropiado cuando se superan los excedentes, Él está diciendo que este hombre hizo algo naturalmente correcto. Es decir, colocó instalaciones nuevas para propiciar a sus nuevos recursos estar ahí disponibles cuando Él así lo considerara. Pero aquí es donde entramos en el problema. Jesús no está censurando, reitero, porque esos son los temas que a veces cuánto me he encontrado con predicaciones, con estudios, con enseñanzas, que no es correcto. Por ejemplo, ¿Abraham era pobre? No. ¿José de Arimatea era pobre? No. O sea, no es la riqueza lo que censura a Jesús. Es dónde está el corazón ante las riquezas que se tienen. ¿Sí? En esto es a donde vamos. De esta manera este hombre dice, bueno, voy a derribar y empezó entonces aquí a girar. Es donde absorto en sus propios pensamientos, no se percató que era el principio de una condición de negligencia en relación con lo que él conocía para establecer sus propios parámetros de asegurar su propio presente, de asegurar su propio mañana y a la vez estar pensando en qué haré, cuándo me voy a retirar, ¿no? ¿Cuándo me va a dar el preciso dinero? No, o sea, está hablando él de una posible condicionante de cesar de tener una actividad laboral de acuerdo a la cantidad que había recibido y colocó su mirada, sus intereses, sus prioridades en las posesiones que había ahora sí que recibido. De esta manera podemos decir que él estaba pensando solo en disfrutar de lo recibido, aunque le es válido. El problema es cuando el egocentrismo se convierte en prioridad. Si ustedes analizan cuántas dices yo o mío, vamos a verlo, algunos sáquenlos, pero mientras, mis graneros, ¿ok? Esto es lo que estamos hablando. Cuéntenlo si podemos decir dónde dice yo haré, qué haré, yo pondré, yo haré, mis graneros, o sea, o mientras lo encuentras, ¿qué está diciendo? Que no es nada nuevo para nosotros, porque la filosofía por lo general de nuestro tiempo actual es de igual manera, vive hoy, hazlo hoy, disfrútalo hoy, porque mañana no sabemos qué habrá. Piénsalo, suéñalo, tómalo, ¿no? Como Nike que dice, do it. No preguntes, no te preocupes de nada, no hay moral, no hay nada malo, hazlo. Es lo que dice Nike. Recordemos que Nike es una diosa de la mitología griega que es la diosa de la victoria. Eso sí, eso es Nike, lo que significa Nike.
Así que esta filosofía para nosotros no es nada nuevo. A ver si ya los encontraron, ¿cuántos son? Yo no los quise poner porque dije, vamos a ver cuántos se encuentran ahí. Son 5. ¿5 qué? 5 veces mis y un mis bienes, o sea, mi general. Recuerden lo que Jesús... Son 4 mis y 5 cuando dice todo lo que tengo. Diría mi alma. Bueno, en inglés son un poco más, pero finalmente aquí, ¿cuántos son? 5. ¿Qué dijo el Señor de la abundancia del corazón? Es que yo, tengo, son míos. ¿Qué está diciendo? Que hay una condicionante que gobierna su vida. Que el valor de la vida para él reside en cosas, no en aspectos fundamentalmente espirituales. Jesús está tocando este punto. Así que, en el libro de Isaías 22:13, por favor, y otro que tenga, 1 Corintios 15:32. Debemos recordar que esta es una de las doctrinas de la prosperidad en todo tiempo y en cualquier etapa. La gran mayoría de personas vive para el momento, vive para disfrutar. ¿Es malo disfrutarlo? No, el problema es cuando esto se convierte en su amo, en su prioridad y en su estilo de vida. Isaías 22:13, por favor. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Nos hace falta una carne asada, no hay problema. Y ahí rápido. Oye, ¿para qué? No sabemos si mañana nos vamos a ir de una vez, ¿no? Y entramos, percátense, no es nada nuevo. Pero este es el punto donde se gira cuando se tienen todos estos recursos. Por eso está diciendo, matando vacas, haciendo convite. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que sucede. Así que no es nada nuevo lo que para nosotros estamos viendo. Pero el Señor Jesús les estaba recordando a los judíos que la vida de una persona no es el resultado de cuántos bienes posee. Y a veces lo que poseemos nos posee. Recuerden eso. A veces lo que poseemos nos posee. Y ese es un problema enorme. Porque cuando nosotros, en aras de adquirir para bendecir, solo nos quedamos con la bendición nosotros mismos y somos esclavos de lo que tenemos. Recuerden eso. Cuando lo que poseemos nos posee. Es un grave conflicto. Sí, Ángel. De hecho, pastor, esta cuestión del poseer, del poder, del tener, pues es otro de los argumentos más fuertes del enemigo, ¿no? El tener, el ser admirado, el poseer, el ser admirado por lo que puedes tener o por el poder al que puedes ascender. Yo platicaba con Violeta en la mañana que yo estaba admirado cómo los Abraham y todos ellos, o sea, vivían en una riqueza enorme, sin embargo, sus ojos siempre estaban puestos en Dios, en la voz de Dios, es decir, podían dejar a toda su familia y todo el pueblo e ir a hacer algo que Dios les ordenaba y nunca estuvieron contabilizando cómo iba creciendo la bendición de Dios en su vida, pues. Y exacto. Eso es algo que es difícil ver hoy en día. La mayoría está ansioso a la cuenta de banco. Así es. Esta es la enseñanza que Jesús está tocando por la postura de estos dos hermanos. ¿Qué hacer? ¿Cómo responder? Está ilustrando de una manera gráfica que estas circunstancias de una inesperada riqueza, de prosperidad, puede conducir a una esclavitud y a un conflicto enorme si es que no se tienen los principios que regulen la vida y este tipo de circunstancias. Lo que estabas mencionando hace un momento acerca de el enemigo, este es un principio que está ahí en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesús es tentado.
Y hay dos cosas que debemos tener muy presente en la vida. Dios bendice y el enemigo prospera. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Por supuesto que hay quienes prosperan por trabajo, como este hombre, dedicación, esfuerzo. Pero cuando estas dos esferas son antagónicas y las personas se van a uno u otro lado, el enemigo hace prosperar, y sobre todo, no digamos, futbolistas, beisbolistas, artistas, ¿cuánta gente está metida en ese mundo? Simplemente en los juegos de fútbol americano, ¿cuántos artistas están metidos con tremendos mensajes abiertos de lo que ellos son y de lo que practican, ¿no? Entonces tienes que ser muy elocuente para poderte dar cuenta sobre esto. Bien, vamos a ver 1 Corintios 15:32. El apóstol Pablo, recuerden, el apóstol Pablo creció en una sociedad greco-romana. Es por eso que a veces tenemos problemas, porque no entendemos que los antecedentes culturales de las personas propician una gran cantidad de elementos para su vida futura y máxima en su vida espiritual o material. Y el apóstol Pablo era un hombre intelectual, académico. No era alguien carente de conocimiento. Él fue instruido en la mejor universidad de Corinto. Era la segunda universidad de Grecia. Es como decir la universidad aquí de Guadalajara, ¿no? Es como decir el top. Él estuvo en eso. De esta manera él conocía filosofía, conocía poesía. De hecho, él cita a varios poetas de su tiempo. Ustedes lo pueden ver en sus cartas. ¿Por qué? Porque era un hombre culto, con un alto grado de capacidad. Bien, que 1 Corintios 15:32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En otras palabras, está diciendo Pablo, si no hay una vida más adelante, si ser cristiano simplemente es una fantasía, ¿para qué continúo ahí? Comamos y bebamos, mañana nos vamos a ir. Qué tremenda declaración. Pablo está tomando del libro de Isaías esa misma cita para mostrarle a su pueblo la irrealidad de confiar en las posesiones materiales, de hacer de la vida un romanticismo de la riqueza. Ay, si yo tuviera dinero, si fuera rico, le compraría a mi mamá una residencia. ¿Ni mamá tengo? Bueno, yo no tengo mamá, no sé. No, pues estamos hablando de un romanticismo, ¿no? Que estás hablando de que la riqueza llegue a ser, si me saco la lotería, Señor, yo doy para el templo. Eso es risible, no puede ser. Tenemos que ser muy claros. La riqueza es una bendición de Dios, pero siempre y cuando la riqueza tengas tú la capacidad de administrar sabia, correcta y prudentemente. Que los recursos financieros no sean el amo. Qué increíble que tengamos esto aquí. Bien, el poder de las posesiones es lo que Jesús está enseñando para la respuesta a estos dos hermanos. Es que las posesiones ejercen un enorme poder de atracción hacia la codicia. Y si aprendemos a recibir las bendiciones de Dios y aprendemos a desligarnos de la codicia, seremos buenos administradores. Eso es muy importante. Bien, ¿qué está sucediendo? Vamos adelante en el siguiente verso. Dice el verso 19, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Qué sucedió? Él estaba hablándose a sí mismo para decir, llegué a un momento en que ya no tengo necesidad de seguir laborando activamente. Ya tengo un plan de retiro con todo lo pagado para no tener un conflicto el día de mañana.
Así que voy a disfrutar lo que tengo. Eso no es malo. El problema es cuando la avaricia se convierte en el amo y entonces las personas se sustraen de la realidad del entorno social y no ven necesidades, no ven que las personas pasan momentos de escasez, de estrechez. Es más, sus propios trabajadores viviendo en similares condiciones. Mas él cerró, es a donde vamos. Él cerró la razón de mirar con claridad el mundo real donde él estaba desenvolviéndose. ¿Sí? ¿Y esto qué estaba pasando entonces? Que él, al considerar solo las condiciones subjetivas, es decir, el sentimiento, las emociones, el regocijarse, él dice, tengo que hacer algo para continuar con esta calidad de vida en mi presente y mi mañana, pero a él se le olvidó algo. Se le olvidó pensar en que hay un destino del cual nadie puede evadir. Eso es increíble, ¿no? Además, él pensó que la vida es momentánea. Él pensó que la vida pudiera ser como algo que él pudiera manipular, que pudiera tener la capacidad de hacer que los días se convirtieran en años, que los años dieran décadas y que él pudiera prolongarse una existencia demasiado larga. Vamos a ver Santiago 4, versos 13 y 15, por favor. ¿Por qué? Porque este hombre, si se percatan los argumentos que está colocando, está viviendo para el tiempo presente. Está viviendo para el hoy. Él no tiene nada preparado para un por si acaso el día de mañana. Y esto es algo que deberíamos preguntarnos todos. ¿Cuándo será el último día en que esté con vida? ¿Qué haré? ¿Qué será de los míos? ¿Qué será de lo que tengo? Wow. No es porque seas negativista, no. Pero hemos visto y a lo largo de la vida nos hemos dado cuenta que para algunos el anochecer llega casi al mismo tiempo de nacer, a otros en su adolescencia y a otros en el atardecer de su vida. El día y la hora tú y yo no la conocemos. Y tenemos que hacer espacio para cuando llegue ese momento, es lo que está diciendo. Santiago 4, 13 al 15. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos todo esto o aquello. Wow. A él se le olvidó la fragilidad, la vulnerabilidad de la vida. Él nunca pensó que la vida pudiera ser momentánea. Él tuvo un conflicto serio. Él confundió tiempo con eternidad. Y eso es un problema real. Él colocó más sus intereses sobre las cosas materiales que los aspectos espirituales. A él se le olvidó que un buen día vamos a llegar al punto final y qué va a ser de lo que hicimos. Job 1:21, por favor, si tienen, y otro 1 Timoteo 6:7. Job 1:21, este es el primer libro que fue escrito de la Biblia. Y recordemos, Job no tenía ningún antecedente bíblico. Job estaba aprendiendo de su relación con Dios. Pero él también había sido objetivo en observar la vida cotidiana y darse cuenta de todo. Y este texto es muy claro. Job 1:21, por favor. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Desde niños, tú y yo y todo el mundo ha constatado de mujeres y hombres con una enorme posición o riqueza, que llegado el momento de su partida, solo van
en su féretro y en la carroza. No va una casa tras ellos, no va una empresa tras ellos. Es decir, así como llegaron, se van. Por eso Job dice, desnudo llegué y de igual manera me voy. No voy a cargar nada. Y ese es el problema, que la gran mayoría de las personas que piensan en lo material nunca hacen una pausa para darse cuenta qué será en el futuro. La segunda, 1 Timoteo 6:7, por favor. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Qué querrá decir esto? ¿Comentarios? Llegamos al mundo con una chequera, con un Rolls Royce. ¿Con eso llegamos? No. ¿Y qué está diciendo? ¿Cuál es el punto de lo que está tratando Pablo aquí? Él está hablando, este tema de 1 Timoteo 6 está hablando del dinero. Está hablando del dinero. Y en el verso 12 dice que la riqueza es para que la disfrutemos. ¿Ok? ¿Qué está diciendo entonces esto? Que para la mayoría de las personas, al considerar los bienes como la suma prioridad, olvidaron la realidad, el valor y la esencia de la vida. Es lo que está enseñando. Recordemos, la parábola es la respuesta a la pregunta que hicieron. Y Jesús es tan amplio, tan contundente, que va a propiciar que no solo sus oyentes, sino las generaciones venideras, tú y yo, valoremos y mantengamos justo el valor de las riquezas y el valor de la vida. Por eso más adelante vamos a encontrar que dice, ¿no es más la comida que la vida? ¿No es más el vestido? ¿Sí? Ok, bien, vamos adelante. Una cosa tenemos que extraer de aquí, el futuro no está bajo nuestro control. Recuerda eso. El futuro no está bajo nuestro control. Tenemos una realidad que necesitamos recordarnos a nosotros mismos. Si Dios permite, como decía Santiago, el día de mañana, hagámoslo de mañana. Si es hoy, hacerlo de hoy. Y en verdad, aprendamos, porque el día y la hora nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Y no es que debe sonar como muy impositivo, muy rudo, no. Tenemos que entender. Y tú lo puedes ver en los periódicos, lo puedes ver en cualquier noticia. Niños, jovencitos, adultos nos vamos en cualquier tiempo, por diversas razones. Y lo que está diciendo el Señor es que este hombre rico se preparó para los bienes materiales, pero descuidó su relación con Dios. Los bienes materiales inhibieron y le robaron su tiempo de relación con Dios, de buscar a Dios, de servir a Dios, de hacer lo que aquella promesa en Abraham, ¿cuál fue? Porque te bendeciré para que seas de bendición. Y él pidió la bendición y se quedó con la bendición. El dinero que Dios nos da es para disfrutarlo, pero saberlo invertir, saberlo canalizar, de qué manera podemos hacer posible que el nombre del Señor sea exaltado a través de los recursos que Dios nos da. Eso es muy importante. ¿Pudiera ser aquí? Sí, adelante, Ramosita. Dice la Biblia que la bendición de Dios no añade tristeza. Ajá. Y pareciera que cuando no sabemos desprendernos, pues sí hay cierta tristeza porque no queremos bendecir a otros. Exacto. Y yo quisiera nada más dos versículos. Adelante. Tú nos pediste dijéramos el Salmo 1. Sí. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Si el Señor prospera, sí prospera. Isaías también nos dice, Isaías 52:13. Lo que pasa aquí, la prosperidad que yo creo que no es de Dios, es esta que ganamos hábilmente, mañosamente,
que la mayoría lo hacen los que no son cristianos, los que no tienen la conciencia, ¿sí? La honestidad. Claro, y yo lo he visto con mi hijo, o sea, es una bendición, ¿sí? El trabajo extra que tiene, cómo ellos se desprenden para sus trabajadores, cómo están ahí prestos para ellos, cómo sienten una bendición dar trabajo a varias personas. Y yo digo, sí han sido prosperados. Porque conocen los principios bíblicos y los llevan a la práctica. Ajá, entonces sí prospera el Señor, aunque hay otro tipo de prosperidad. También conozco a otras personas que dice su mamá, muy cercana, que dice su mamá, es que miras cómo han prosperado, miras cómo les han aumentado el sueldo. Pues sí, pero no están en los caminos del Señor. Entonces es ahí, aunque tengan conocimiento, la prosperidad que llega a sus vidas, sí es por lo que hacen, pero esa base de, o sea... ¿Por qué el Señor está hablando de este hombre? Porque era un hombre que guardaba la ley, no robaba, no mentía, no fraudeaba, no hacía negocios turbios, es lo que está enseñando. Por eso está hablando de ser prosperado, porque Dios prospera la obediencia, Dios honra al que le honra, es lo que estamos hablando. Y aunque algunas personas dicen yo prosperé, bueno, es muy hábil, es algo que se tiene que considerar. Bien, qué excelente. Viene el verso 20. Y aquí es donde estamos. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El alma es un reflejo de nuestro ser interior, pero para colocarlo en el día de hoy podemos decir que es el todo de una persona. Es decir, este es un ámbito espiritual, y este hombre no lo coloca en este contexto, sino lo absorbe en lo material y se le olvida el valor de un alma, que un alma tiene que ser salvada, rescatada, perdonada, santificada. Y él solamente dice, alma mía, tienes muchos bienes. Él se refería ¿a qué? A una condicionante que le proporcionaría una estabilidad de por vida con sus recursos, una estabilidad sólida, pudiéramos llamarlo de esta manera, pero nunca podemos decir, antes de la siguiente condicionante, nunca expresó una gratitud a Dios. Dios fue la fuente de su bendición. Dios prosperó su trabajo, Dios prosperó sus planes, sus recursos, su inversión, pero es lo que tú y yo hacemos, colocamos lo que Dios nos ha dado, las habilidades y talentos, pero es Dios la fuente que abre puertas. Dios es quien hace llover bendiciones, es Dios quien abre los recursos que necesitamos para ser prosperados. Él es la fuente. Pero este hombre no mencionó ni agradeció a Dios por sus bondades, por permitir que el sol saliera, por permitir que la lluvia descendiera, por permitir que el viento propiciara a esa tierra traer todos los fertilizantes necesarios para que su cosecha pudiera dar el 100 por 1. Él nunca agradeció. Y este es un conflicto que tenemos, que la riqueza tiende a desprenderse de Dios. La riqueza ya no es más dependiente de Dios, se vuelve su propio Dios. Por eso la Biblia nos dice que el dinero es idolatría. ¿Por qué? Porque amamos el dinero. Y Dios tiene un principio, y espero que lo tengamos, como hace rato decía Ramosita. Dios ama a las personas y usa las cosas para bendecir a las personas. Pero una gran mayoría de personas ama el dinero y usa a las personas para sí mismos. ¿Sí? Ese es un conflicto. Sí, Ramosita. Ahí es donde entra este versículo que dice que es más fácil que
una aguja o qué, que entre por... Que un camello. Esa cosa. Sí. ¿Verdad? Cuando ese rico ya perdió las tablas y ya se le olvidó de dónde vino o de dónde empezó. Así es. 1 Corintios 4:2. Lo que está diciendo Ramoncita es, nunca expresó o externó un acto de gratitud cuando la ley señalaba qué debía hacerse al respecto, desde sus ofrendas hasta sus diezmos, y debería ser agradecido. Una de las cosas que el Señor Jesús enfatizó en su ministerio fue cuando sanó a aquellos 10 leprosos, ¿recuerdan? 9 eran judíos y 1 era gentil. Qué tremendo, ¿no? Cuando en realidad judíos y gentiles o samaritanos, en este caso, no podían convivir juntos, pero eran hermanos en la enfermedad y eran enemigos en lo religioso. Así que cuando el Señor sana a esos 10, el gentil dice, ¿qué? ¿Cómo no ir y postrarme y agradecer? ¿Cómo no hacer posible que las cosas sean claras? ¿Qué acontece? El Señor Jesús le dice, qué bien que viniste a dar las gracias. ¿Y los otros 9? La gratitud es una decisión. Y eso es algo que necesitamos todos practicarla, ser agradecidos. Desde darle gracias a Dios por la mañana que nos da, por el nuevo día. Y hoy que llegamos tú y yo a casa, poder decir, Señor, gracias por el día que tuve. Quizás fue de pasado, difícil, pero gracias porque me diste las fuerzas para superarlo. Porque supliste mis necesidades. Porque hiciste posible que este día llegara a su final. Bueno, vamos adelante. 1 Corintios 4:2. ¿Qué se esperaba de este hombre? ¿Qué es lo que dice la Biblia que nosotros, sí, adelante, Dani? Ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Por eso cuando tú y yo decimos, y a veces se vuelve así como muy espiritual, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo te pertenece. Tú lo sabes, Dios. Y les decimos a todos, todo lo que tengo es del Señor. ¿De verdad? Eso es algo que no deberíamos decir a menos que fuese una realidad, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo? Este hombre no fue encontrado fiel en su mayordomía. Mayordomo significa administrar los recursos del dueño. Y tú y yo somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tú y yo somos administradores de lo que Dios puso en nuestras manos. Hace años me tocó estar en un funeral y pues yo estaba orando, Señor, ¿qué debo compartir? Porque siempre es que era tan bueno, ¿cómo que se murió si me debía? Y empezamos, ¿no?, a hacer un montón de cosas. Y casi lo veamos como un santo cuando era todo lo contrario, era Blue Demon, ¿no? En fin, yo estaba orando, ¿qué debo hacer, Señor? Y el Señor me llevó precisamente a hablar acerca de qué se había hecho con lo que Dios había colocado en su mano, desde hijos, hermanos y recursos. En un funeral compartí eso. Qué tremendo. Que Dios nos va a pedir cuentas de la vida, porque la vida que tú y yo tenemos es un don divino. Nadie debería ni intentar ni siquiera pensar en quitarse la vida, porque no es de Él, es una vida que Dios nos ha dado y finalmente vamos a dar cuentas de todo. Y especialmente este hombre no fue buen administrador, no fue hallado fiel, y eso es otra lección que necesitamos aprender de esta condición. ¿Qué estaba entonces aconteciendo? ¿Recuerdan el tema? Las propiedades, la avaricia. Este hombre fue tremendamente rico financieramente, pero pobre delante de Dios. Colosenses 3:5, por favor. Otro, váyase a Eclesiastés 8:8, porque el tiempo nos está ganando y todavía nos falta media hora. No es cierto. Vamos a tener que irnos un poquito rápido. Colosenses 3:5, por favor. Haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es el pecado más grande que una persona puede tener, es idolatría. Porque idolatría es sustituir a Dios por alguien o por algo. Es rendirle culto y ser esclavo de a quien se le cede ese poder. Qué tremendo. Eso es algo que tenemos. Bien, ¿qué estaba sucediendo? Llegó una petición que no podía ser excluida ni postergada. Este es el contraste. Dice necio. La palabra necio es hablando acerca de alguien que no tiene intenciones de escuchar, de conocer razones, de ignorar la realidad, de vivir por sí mismo, negándolo todo. Y esto es algo que tenemos ahí. Así que la petición llega en el momento menos esperado, en el tiempo en que no podría ni imaginarse que en el tiempo de más grande prosperidad vendría su propia vida a ser puesta ya en las manos del Todopoderoso. De día la prosperidad y por la noche, dice, han venido a pedirte tu alma. Wow, ¿qué será? Y este es un punto. Eclesiastés 8:8, por favor. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para detener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, esa cita es ineludible. Esa cita es inesperada y cuando toca la puerta no espera. Y este hombre había colocado todas sus aspiraciones, sus anhelos, todo su futuro en las riquezas. Pero qué tremendo cuando dice el Señor, esta noche cambiará tu destino. Esta noche dará un giro de 180 grados todo. ¿Qué vas a hacer con lo que hiciste, con lo que generaste de riquezas? Eclesiastés 2, 18 al 19, por favor. Ay, ya nos vamos. Eclesiastés 2, 18 al 19 y otro que tenga Salmo 39, 6, por favor. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané. Qué terrible, ¿no? Imagínate, yo trabajé 50 años, hice una fortuna y me dicen, esta noche te mueres. Ah, ¿y quién se va a quedar con mi dinero? Ese no puede ser. Nunca trabajó y hoy va a quedarse con lo mío. Wow. Eso es lo que está enseñando. Amar el dinero es idolatría. Seamos sabios, es lo que está diciendo. Porque finalmente lo que hemos de hacer, la Biblia dice que los padres atesoran para los hijos. Eso es importante. Pero atesorar no significa solo dinero. La más grande riqueza que los padres pueden darle a sus hijos es un conocimiento de las verdades eternas, de amar a Dios y guardar su palabra. Esa es la riqueza más grande que los padres pueden darle a sus hijos. Bien, vamos adelante para concluir. Salmo 39, 6. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Qué repetitivo se vuelve. Hace muchos años conocí a una persona. Bueno, había en la ciudad un periódico hace muchos años muy famoso, que un general era el dueño. Y era muy intenso ese periódico, con un nivel enorme, no solo a nivel local, a nivel nacional. Y después de años, veo a una persona viviendo
en el lugar donde yo tenía mi oficina, como rico, sin trabajar, sin saber hacer nada. Y cuando hablamos, supe quién era. Era el hijo de ese hombre. Era un bueno para nada. García Balseca. No lo quise decir, pero es él, ¿no? Y te das cuenta qué tanto trabajo costó hacer esa industria para que a los años la Canadá es otro ejemplo. Y podemos hacer así. Bueno, para concluir, la vida entonces no es propia ni autogenerada por nosotros mismos. Tendremos que dar cuentas al respecto, pero nunca sabremos cuándo será el día ni la hora cuando el Señor nos pida ese momento. Tendremos que aprender entonces qué hacer mientras tenemos vida, mientras tenemos los recursos, en hacer con lo que Dios nos da lo mejor de la voluntad de Dios que conocemos. Que el dinero no se convierta en nuestro amo. Que las riquezas no nos despojen de nuestra humildad. Que las posesiones no determinen a quién servimos. Que aprendamos que la riqueza es una bendición del cielo para compartir, para invertir, para bendecir a otros. Que tú y yo podamos decir: Señor, con lo que tú me diste, aquí está. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Dice Hebreos 9:27, está escrito: a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Cuando este hombre escuchó: esta noche viene a pedir tu alma, ya no había manera de cambiar los acontecimientos, ya no había manera de hacer cambios. Todo es en vida, recuerden, todo es en vida. Sí, aunque nadie puede alterar el destino de una persona después de muerto. El tiempo de alterar las cosas es mientras haya vida. Cuando una persona parte, no existe ninguna posibilidad de bautizarse por los muertos, ni ofrecer ofrendas por los muertos, ni dar dinero por los muertos. No existe posibilidad alguna. ¿Sí? Adelante antes de irnos. En el versículo 21 la conclusión dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, era una persona que poco le importaba su vida espiritual, o sea, aún como parte de un pueblo que sin duda tenía promesas, y como veíamos, parte de ello era su riqueza. No se preocupaba por su vida espiritual. En cambio, el salmista David, en el 103, inicia: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser. O sea, él sabía que su alma requería, necesitaba tener esa plenitud, esa llenura, agradar a Dios. Lo que menos le importaba a este hombre era agradar a Dios. Él se enfocó en atesorar, y se olvidó que un día, como lo hemos estado escuchando en todo el estudio, o sea, ya no vamos a estar aquí. Entonces él no se preocupó por su vida espiritual. Y a cualquiera nos puede pasar si es que ponemos nuestro corazón en las riquezas. Así es. Y en Tesalonicenses enseña el apóstol en el capítulo 5, verso 23, dice, en 1 Tesalonicenses: y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para su venida. A veces nada más nos preocupamos por lo exterior de nuestro cuerpo, por las vanidades, por las riquezas, por todo, pero lo que menos nos importa es cómo estamos en alma y espíritu delante de Dios. Entonces, bien, pues vamos a dar la conclusión. Gracias por cada participación. Recordemos, el tema que Jesús está tocando fue que la vida de una persona no consiste en la cantidad de bienes que posee, porque los bienes no determinan la calidad de vida, aunque algunas personas sueñan con que eso pudiera ser. No,
Lo que Jesús está diciendo, que la mejor calidad de vida que una persona puede tener es un encuentro con Él y tener una calidad de vida distinta que viene de lo alto. Una vida que puede tener contentamiento con lo poco, con lo mucho. Una persona que puede decir gracias Dios, porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Tengamos cuidado con la riqueza. Dios puede enviar riqueza abundante, pero aprendamos. La riqueza es un medio, no es un fin. Vamos a concluir. ¿Alguno de ustedes quiere dar gracias, por favor? Dios mío, te damos muchas gracias porque nuevamente nos das la oportunidad, Dios, de aprender más de ti, Padre. Te pedimos, Dios, en esta noche que esta semilla, Dios, pueda dar fruto, Dios. Danos sabiduría, mi Dios, para poder administrar lo que nos das, mi Dios. Ayúdanos a enfocarnos realmente, Dios, en entender que viene de ti, Dios, toda bendición, Dios. Y que esa bendición pueda ser también bendición para otros, Dios, a los que están a nuestro alrededor, Padre. Te pido que nos ayudes y que abras nuestro entendimiento, Dios, para día a día avanzar cada vez más cerca, Dios, de lo que tú esperas de cada uno de nosotros, mi Dios. Padre, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Dios, porque al final es una decisión, Dios, el querer crecer en ti, Dios. Y yo sé que tú miras cada corazón, Dios, y que conforme cada quien desea, tú darás, mi Dios, para ese crecimiento, mi Dios. Así es. Te damos gracias en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Bendiciones.